Es porque somos un pueblo obediente. Nos dio la Torá para una nación y reglas para cada uno de nosotros para ser parte de esa nación. Entonces nosotros, ¿qué somos? Somos una iglesia, un lugar religioso, bancas, con gente que quiere aprender de Dios, que quiere ser buena. ¿Dice eso la Escritura? En Deuteronomio, Moisés antes de morir, antes de subir al monte Nebo, en Deuteronomio 32, ¿qué dice Moisés? Habla de todo lo que le va a pasar al pueblo. Comienza diciendo, les saqué de Egipto, aquí están, se van a extraviar en Egipto, ahí los tuvo, era historia, hasta Moisés hubo partes que era historia. Y después Moisés empieza a hacer una revelación que de alguna manera le mostró el Eterno y lo deja por escrito. Dice, luego vendrán, se aficionarán de las mujeres de otro lado, tomarán otra religión, adorarán, dirán que me adoran a mí, pero estarán adorando a uno parecido. Luego se perderán, les llevaré castigados y luego los trataré de recoger cuando se arrepientan. ¿En qué parte de este lugar está la iglesia? ¿En qué parte de esta historia que nosotros la venimos a vivir? Porque es esto que estamos viviendo aquí, que estamos en Sucot, no vinimos a hacer un retiro espiritual de gente muy buena espiritual y de aquí salimos todos a buscar a nuestros maridos y nuestras mujeres, no. Y a ser buenos, a regalar un mes dinero, no. Vinimos a probar lo que es vivir aquí. En el Cántico de Moisés, solo hay un pueblo que se pierde y un pueblo que regresa a vivir ¿cómo? ¿En aulas? No. En tiendas. Escapados. Existe el libro de Apocalipsis, el cual nadie lo puede entender, por eso ustedes van a ver volúmenes en todo lado, ¿no? Cada uno tiene su interpretación. No, es que el hombre de pecado tiene el número 666 y el diablo es del 666 y aquí yo vi 666 y en todo lado andan viendo 666 y no dice 666, dice 666. Es un libro hebreo y no es el número del nombre del falso Mesías, es el número de la gematría del sistema, de la bestia, o sea, el sistema que hoy domina el mundo. ¿Cuál es el sistema que hoy domina el mundo? El falso judío que tiene cooptada la banca, las farmacéuticas, toda la industria armamentística, que a usted le pone en guerra con otro país. Un país apoya al uno y otro apoya al otro, pero las armas me las compran a mí. Yo creo la guerra, como hizo la familia Rothschild, que por cierto es de escudo rojo, una familia judía falsa que ha cooptado todos los poderes. La familia Rockefeller, DuPont, los Walbur, y todos ligados a entidades y a sociedades secretas y han dominado el mundo. Por eso es que el Eterno, cuando ustedes ven en Apocalipsis que dice, escribe al ángel de la congregación, dice, escribe a los líderes de cada congregación, lo que sería hoy, en términos para entender, los pastores. Ellos tienen que enseñar el Apocalipsis, por eso hemos estado aquí, pero no dice pastores exactamente, sino el Sholiach Tzibur, que es una autoridad que en todas las congregaciones del Eterno tienen, son embajadores del Eterno. Entonces les dice, escríbeles y les narra, ¿por qué? Porque en el tiempo de Yeshua ya estaban debajo del Imperio Romano. Un siglo atrás, siglo y medio atrás de Yeshua, estaban ya con los griegos. 2 siglos atrás con los persas. 1 siglo atrás con los babilonios. 2 siglos atrás se los llevaron los asirios. Entonces, ¿qué es lo que vemos de ahí? Toda la historia de la samaritana, que está junto a un pozo. Llega Yeshua en la tierra de Samaria, donde habitaban 10 tribus, y le dice Yeshua a ella, 5 maridos tienes y el último no es tu marido. Y ella estaba viviendo algo así, era una mujer muy promiscua. Pero Yeshua se estaba refiriendo a ella como representante de las 10 tribus que se perdieron hace 700 años. Como decir hoy, cuando descubrieron América ya se perdieron las tribus hasta hoy. Entonces, ella le dice, sí, tú eres el Mesías. ¿Y él a qué le dice? Sí, yo soy. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué hacía en un pozo Yeshua? Estaba recogiendo lo mismo que recogió Moisés.
lo mismo que recogió Jacob, lo mismo que recogió Isaac en un pozo, lo mismo que recogió Abraham en un pozo. ¿Qué? A la mujer, a su esposa, la mujer virtuosa, estaba recogiendo en un pozo. Entonces, ¿qué vemos haciendo a Yeshua? Recogiendo a su pueblo, a las 10 tribus, esa era la figura. Y a esas 10 tribus sí se les presentó, pero en Jerusalén cuando bajaba hacía milagros y no se les presentó a nadie. Entonces, ahí vemos todos los imperios. Primero se casó con el Eterno, era su esposa. Luego entraron los asirios, los babilonios, los persas, Grecia, y el último esposo que tampoco era su esposa, acababan de entrar hace 80 o 85 años, los romanos. Y esas eran su esposa. Tampoco es tu esposo. Ahí podemos entender las escrituras. ¿Y qué pasó durante todos esos imperios? Empezaron a reunirse en diferentes lugares. Y se empezó a crear un lugar, especialmente en el tiempo de los griegos, se empezaron a crear lugares, la migración del pueblo judío, la diáspora comenzó muchos siglos, ya desde el imperio griego. ¿Y qué pasó ahí? No podían viajar a las fiestas en Jerusalén, entonces se crearon lugares de reunión. Y esos lugares de reunión sirvieron como para mantener esa llama, ¿no? En el tiempo de Yeshua habían 5 millones de judíos en todo el mundo. 500,000 de ellos estaban en Alejandría. Por eso se hace la Biblia Septuaginta. Por eso somos un historiador heleno como Filón de Alejandría. Y narran la historia en paralelo. Y el resto de 2,5 millones de judíos estaban dispersos en todas las zonas, incluyendo Galacia, donde se perdieron las tribus, Galut Ya, los expatriados de Yahweh. Ahora sí vamos a comprender cuál es el estudio que yo traigo para hoy. Vamos a ver un video que nos va a dar una idea de que si el Eterno quería que se acabe en sinagogas esta historia, o si quería que se acabe como pueblo. Sabemos los tiempos, sabemos que vienen cosas difíciles, pero nosotros debemos entender de que nadie en el confort de una iglesia, si no les predicaron, cámbiese de congregación, si no le predicaron Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro con trompetas, con incensarios, con altares. El Apocalipsis es un libro donde se habla de templo, donde se habla de sangre, donde se habla de linaje, donde se habla de Israel. No se habla de iglesias. No se habla de iglesias, se habla de un pueblo en el final de los días que tiene entendimiento, como dijo el profeta Daniel, que va a entender todo lo que se le dice en la Biblia, todo lo que el Eterno previno para su pueblo, todo se va a entender. Entonces el libro de Apocalipsis es solo un libro para la última generación. No es un libro que podía abrirse hace 50 años, no. Dejemos esos libros como hayan interpretado G.J. Ávila, los testigos de Jehová, los mormones, Elena G. de White, como hayan interpretado. No podían entender, ¿saben por qué? Porque nadie había que sea beneficiario de esas cartas. El rey de Israel se le da unas 7 cartas selladas y que abra esas cartas para la generación que le queda poco tiempo. No es para los de la primera generación. El Apocalipsis se escribió en el año 93. ¿Cómo puede ser que en el año 93 diga, queda poco tiempo? Es para la última generación, los que aparecieron cuando se abrió el primer sello en 1996, porque está escrito en Segunda de Macabeos, capítulo 2, de que cuando asome el arca del pacto, asomó su pueblo. El profeta Baruch escribe lo que le dice Jeremías. Empieza a ver Jeremías de que cuando entran los babilonios en el año 585 Jeremías se le ordena esconder el arca, por eso no encontraron ni en el inventario que llevaron a Babilonia el arca. Entonces ve que uno de los levitas empieza a marcar la gruta donde está el arca con unas señales de unos querubines que ya aparecieron. Entonces Jeremías se indigna y le dice, no hagas esto, tú no tienes que marcar nada, porque el Eterno ha revelado que cuando asome la última generación,
cuando asome su pueblo, cuando reúna a su pueblo, asomará el arca. 1982. Ron Wyan, arqueólogo aficionado, encuentra el arca del pacto. ¿Por qué ustedes no la ven en televisión ni en los noticieros? Porque solo él es el linaje perfecto para poder tocar esa arca. El Eterno dejó bajo el enemigo de nuestra sangre, bajo nuestro adversario, nuestro Hasatán, los enemigos de nuestra sangre. Acabamos de ver que no existe el diablo, sino adversarios. Ellos cuidan del arca. ¿Y cómo? No pudieron tocar, mandaron 16 personas, 6 murieron porque tocan el arca y le pasa lo mismo que a Usa, que siendo sacerdote levita, tocó el arca para que no se caiga, queriendo hacer bien, murió porque no era de la familia de Coat, números 4. Solo una persona encontró, saludó con 4 entidades, filmaron, hicieron pruebas de sangre de laboratorio, vieron esa sangre, está ahí, nosotros hicimos un video de esto, y le dijo, filma. Y ahora sí, guarda el libro, el video, y lo puso con el arca. Cuando entre la iglesia ecuménica, esto saldrá a la luz. Con esa arca se van a convertir 2 rabinos en Jerusalén. No necesariamente tenía que salir en los periódicos. Esos 2 rabinos van a testificar de que asomó el pueblo. Y que van a ser por la causa por la cual el Eterno va a juzgar a la casa de Israel, porque a la casa de Judá, porque la casa de Israel ya fue juzgada. Tuvimos nuestros 2 testigos, ellos necesitan ser juzgados. Y viene la tribulación, y viene todo eso, ¿no? Entonces, cuando vemos en la tribulación, ¿ustedes cómo podrían superar la tribulación si tienen que ir a una iglesia? O estar en Facebook, o por Twitter, mi pastor predica por Twitter. No va a haber ni Twitter, hermanos, no va a haber nada. Está dicho en el libro de Amós, de que este mensaje que es bíblico de la Torá, irá la gente como locos buscando de norte a sur y no encontrarán este mensaje. Está escrito en Isaías que dice que yo te cubriré mientras pasa mi ira. Tenemos que escondernos ¿dónde? Ahí, en esto. Esto que estamos viviendo hoy no es el retiro espiritual de mi retiro de Sukkot, como han hecho esas carpas allá han acostumbrado a la gente a poner un limoncito y después como en mi carpita y de ahí sí me voy a mi cama. Cuando el mandamiento de la Torá era que vivamos. ¿Y cuántos durmieron con frío hoy, hermanos? O sea, real. Ya. Entonces, ¿sabe qué pasó? Que vivieron en la Torá. Porque el Eterno nos trajo a probar lo que es ser un pueblo, porque eso se llama equidad, ¿no? Entonces, vamos a ver un estudio donde vamos a entender si es que el Eterno quería vernos en aulas o viviendo aquí como pueblo. Y por cierto, a los hermanos de otros lugares, de otros países. En este lugar donde estamos en este momento, tenemos ya sembríos, somos un pueblo. No estamos hablando teoría, ni me paro a predicar aquí esto y no lo vivo, como ha hecho mucha gente. Estamos viviendo ya familias de aquí, viviendo del campo, somos autosostenibles, tenemos una tierra que por la misericordia del Eterno, que no es fácil en este lugar, tenemos ya esa tierra, todo muy organizado, muy legal, muy nuestro, y es para el pueblo. Tenemos un plan de supervivencia, estamos abiertos, y también a nuestros hermanos que se encuentran en el exterior, si es que alguien quiere hacer una donación, si alguien quiere aportar con este proyecto, pueden comunicarse con el hermano Marcelo o el hermano Manuel Figueroa. Que esto de aquí es un proyecto verdadero, es como debemos terminar este tiempo. Somos la generación del libro, la generación que se le dijo a Daniel, que cuando el mundo esté en locura, revuelto, corriendo de ahí para allá, habrá una generación, la de los Zaharín Hayamín, de los últimos tiempos, la más nombrada de la Biblia, desde que se entregó la Torá, el Eterno le dijo, toma esta Torá, es para ti y para todos los que vengan en el futuro. Esta generación es esta. Ustedes pensaban que no iba a llegar. Muchos vivieron años pensando que no iba a llegar. Llegó. ¿Cómo sabemos? Porque también es parte de esto. Porque somos la generación del entendimiento. Apareció muchas maneras de lograr filtrar esta verdad. Entonces,
Ustedes van a ver un corto video este momento que habla específicamente de esta generación, cuál es la misión nuestra y cómo viene este proceso degenerativo de reunirnos en aulas que de alguna manera ha ayudado a preservar el pábilo que no dejó de humear, ¿no? Mucho antes de que el Eterno escogiera un hombre para de él hacer brotar un linaje que impartiera justicia al mundo, ya había trazado todo su plan, de principio a fin. Y su pueblo, a través del tiempo, estuvo al tanto del propósito del Eterno encomendado a cada generación, lo que debía de hacer, controlando el paso que tenía que dar para alcanzar este propósito. Hubo un tiempo en el que a los ojos del Eterno gobernaron los Melech-Tzedek, entregando sabiduría y justicia, dando a conocer al Eterno al mundo. Luego, este linaje se vuelve una nación, y como ya antes fue anunciado, terminaron siendo ilegalmente propiedad de Egipto. Yahweh, bendito sea, reclama a su pueblo del poder de Faraón a través de la mano de Moisés, y este profeta les anuncia el porvenir, y cumple con darles libertad, un pacto y una ley. Y hasta aquí el pueblo ya tenía un propósito, el de estructurar a la nación a la voluntad del Eterno, con una forma de adoración, y se entrega también la Torá, y con ella un nuevo sacerdocio que guiará al pueblo al acercarse a Elohim. O al menos así se suponía que fuese, pero ellos le dejaron. Luego Josué les entrega la promesa territorial dada a los patriarcas, e Israel por un breve tiempo se convierte en lo que el Eterno habló para ellos, pero hiriendo al pastor se dispersan las ovejas. Sin un varón al frente que ponga al Eterno y su propósito en primer lugar, la nación solo deambula e ingiere aflicción. Y así la historia posterior a Josué atraviesa altos y bajos desde la época de los jueces hasta los reyes. David es quien, con la mente en el cumplimiento de las palabras del Eterno, eleva a Israel un peldaño más al propósito, y tras su muerte, por culpa de su hijo, el reino se divide, algo que no debía suceder. Pero el Eterno no detendrá su juicio y su promesa también está firme para llevarlos a cumplir su propósito. Pero las penas y tribulaciones no se apartarán de los injustos. Más o menos como la orden de Jonás de ir a Nínive. Ya está resuelto que él vaya, solo restaba saber si lo hacía por las buenas o por las malas. E Israel llegará a su destino también, pero los necios de entre ellos serán abatidos, y los fieles recibirán honor y el cumplimiento de la promesa. De modo que el juicio sobre Israel y Judá no tarda, y este pueblo se alejó de la visión original que planteó el Eterno para ellos. Luego, tras el retorno de Judá, aparece en escena el Mesías de Israel, y éste completa su obra para la final restauración, llevándose consigo en el madero las sentencias que había sobre Israel bajo el primer pacto, y envía embajadores a reunirlos para el reino, dejando estos correctamente sembrado las buenas nuevas del reino mesiánico, semilla que dará su fruto a su tiempo, y casi 2000 años después, hoy cosechamos lo que los justos sembraron, y como todo agricultor sabe, el tiempo de la siega no es menos laborioso que el de la siembra, pero sí más satisfactorio, pues están cerca de probar sus frutos. Hoy nosotros, la última generación, los representantes de su reino en este mundo, debemos entender cuál es nuestro lugar y misión en este tiempo. No podemos caer en el error de que por ignorancia, liviandad o ingenuidad despreciemos la oportunidad que nos llamó el Eterno. Hoy en día, su pueblo, los nazarenos, tienden en su gran mayoría a ver la Torá como un documento religioso o de moralidad, algo como de la mano de un sacerdote católico, siendo como una especie de cura con una Biblia actual. Pero en realidad es que la Torá es un documento legal, jurídico, la constitución de nuestro pueblo. El sacerdote hijo de Leví legislaba con la Torá con la misma autoridad de algún juez de la Suprema Corte del Estado, y el Sanedrín como la Asamblea Nacional,
regulando los asuntos de la patria, muy lejos de lo que hace un cura o un pastor cristiano con la Biblia. Las historias registradas en ellas comúnmente a nuestro pueblo suelen lastimosamente ser vistas como fábulas con alguna moraleja. El arca de Noé, Moisés y las plagas, Sansón y Dalila, David y el gigante, Jonás y el pez, algo absurdo, cuando en realidad es la narrativa histórica de nuestra nación y sus héroes, tanto como lo sería Simón Bolívar para Venezuela, Colombia y Ecuador, o Abraham Lincoln para Norteamérica. Es parte de su historia y sus líderes representativos, pero pocos lo vemos así. Y de igual manera y de alguna forma infantil, muchos nazarenos se ven en este momento. Están ciegos en solo liturgias, danzas y parashot, y no hablan ni entienden Apocalipsis y sus preparativos. Muchos ven la idea de los puntos de reunión como lugares puestos por el Eterno, como que si estuviesen designados en la Torá y se inspiran en las sinagogas o persisten en este formato, justificando de que Yeshua, nuestro Adón, estuvo en sinagogas y de la misma manera Pablo, Shaul. Pero lo que nosotros alentamos a los hermanos es a no contristar el Ruach y dejarlo operar, haciendo uso del análisis crítico, de la inteligencia y conocimiento que tenemos a la mano, y todo siendo guiado por el Espíritu del Eterno. Las sinagogas no fueron diseñadas como un plan del Eterno. Hoy, sin embargo, en ciertos grupos de hermanos, son llevadas casi al nivel del templo. Estas fueron creadas de una manera accidental, en tierras fuera de Israel, como una necesidad en el exilio. Y cuando regresaron, se plantaron en Judea, de forma análoga a las escuelas aristotélicas o pitagóricas que trajo el helenismo, solo que con una indumentaria y liturgia judía, ni siquiera afirmadas en la Torá. Y Yeshua nació en un mundo con todo esto, y se adaptó a lo que a su generación manejaba. Sus discípulos posteriormente se reunieron en casas al ser una minoría rechazada de las sinagogas con la 18ª bendición de la Amidá. Y nosotros, de igual forma, por necesidad, hemos levantado los puntos de reunión para los días de Shabbat y de fiesta. Hemos funcionado como nos llamó el Eterno en su momento, a modo de embajadas de Israel en el exilio. Pero conforme vemos que se acerca el tiempo, entendemos que estos puntos están destinados a extinguirse y su pueblo en las naciones deberá congregarse en comunidades para sobrellevar la tribulación, emulando a los sembradores cuando se les dijo: huyan a las montañas. Hoy, los cosechadores debemos hacer lo mismo, apartarnos para atravesar lo peor. No podemos quedarnos con el formato sinagoga o iglesia. Ya hemos superado eso y miramos al futuro. En la Escritura se habla de un pueblo que en el exilio vivía en campamentos y con el propósito de guiarlos se ordenó las trompetas de plata para levantar y bajar el campamento. El Eterno no nos organizará mientras estemos dispersos y solo en congregación llegaremos. Ahora, aclaremos que los puntos de reunión de las Kehilot son necesarios como un provisional hasta que nos mimeticemos en campamentos, pero no son el fin, sino un medio temporal para juntar y reunir al pueblo. El error recae cuando creemos que es todo y nada más, y que cumpliendo nuestro servicio de Shabbat cada semana, contentamos al Eterno. Ese pensamiento negligente podría costarnos el reino, pero si entendemos que las Kehilot, tipo iglesias entre las naciones, fueron un escalón más en el propósito del Eterno y nos toca todavía ascender un poco más antes de llegar al reino, esta enseñanza no será difícil de asimilar. Sí es cierto que en el antiguo Israel se reunían en puntos, pero el contexto es distinto. Nosotros estamos en el exilio, a las puertas del reino. Nuestra ubicación para hacer la última vigilia cambia y ya no es en bancas de iglesias, sino en comunidades autosuficientes fuera de las ciudades. Es ese nuestro llamado. Si tomamos en serio el mensaje de que en aquel tiempo nadie podrá comprar o vender si no tiene la marca, el emigrar de las ciudades es la única forma. De nuestro padre Abraham aprendemos a ser obedientes, pues se le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, y ve la tierra que yo te mostraré.
Esas palabras no son solo para Abraham. Por algo fueron dichas por el Eterno. Y éstas no caducan, son eternas. Y como vemos en los patrones proféticos de la Biblia, éstas rebotan sobre su descendencia. Y es para nosotros aquellas palabras. La final recolección del pueblo no será en la comodidad de sus casas, sino como el primer éxodo, así el segundo, será en congregación en el desierto, como está escrito en los profetas. Vivo yo, dice Yahweh Adonai, que con mano fuerte y con brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre ustedes. Y los sacaré de entre los pueblos, y los reuniré de las tierras en las que están esparcidos, con mano fuerte, con brazo extendido y enojo derramado. Y los traeré al desierto de los pueblos. Y allí litigaré con ustedes cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto en la tierra de Egipto. Así litigaré con ustedes, dice Yahweh Adonai. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en el vínculo del pacto. Y habré apartado de entre ustedes a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré. Mas a la tierra de Israel no entrarán y sabrán que yo soy Yahweh. Y asimismo otro profeta dijo, pero he aquí yo los traeré, hablando de Israel, y los llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Ambos profetas, dos testigos, hablan de que su pueblo tiene que apartarse como cuando salieron de Egipto, en el desierto, purificándolos, un paso previo antes de entrar al reino, de llegar a la tierra. Y un tercer testigo en el libro de Apocalipsis nos dice lo siguiente. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado en tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz a un hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Como vemos, la última escalada manifiesta en las Escrituras es un pueblo junto y apartado como que si estuvieran en un desierto, no en sinagogas ni iglesias. En el milenio habrá puntos de reunión en las naciones, pero no de una manera religiosa, sino de una forma más cívica. Y en todas las colonias cantarán a Israel un canto nuevo. En los días de fiestas y de Shabbat se reunirán para instruir la ley a los pueblos, y claro, entre sus gobernantes aquellos que la hacen cumplir con vara de hierro, mientras que en Israel será erigido el monumento a su majestad, el templo de Yeshua Shixkenu, como será conocido, y la liturgia quedará para aquellos ceremoniales en el lugar escogido en Jerusalén. Y entre las naciones celebrarán cánticos que invoquen su nombre en pro de la justicia y equidad que reinará sobre la tierra. Pero hasta que aquel día llegue, nosotros nos preparamos para cerrar los puntos de reunión en su tiempo, en tanto que se prepara el campamento para habitar con toda la congregación. Allí será donde nos recolectará nuestro Salvador, enviará sus ángeles y nos llevará a la tierra prometida, pues donde habitan los hermanos juntos, allí está la bendición de Yahweh. Bien, este es el lugar donde nosotros, este grupo, ha decidido pasar el resto de esta historia. Nosotros, nuestras vidas ya no está cimentada sobre nuestros futuros inmediatos, nuestros logros profesionales, nuestros logros empresariales. Este es nuestro propósito de vida y ustedes están aquí y los hermanos que nos están mirando, que están siguiendo los estudios, porque tenemos que estar alineados en un mismo sentir. Ellos también tienen un espacio aquí. Estamos preparando un lugar, los hermanos, ya estamos viviendo algunos, ya vienen de Guayaquil también los hermanos de Bogotá, que lamentamos que no hayan podido venir a esta fiesta, también han tomado la decisión de unirse a esto, de abandonar su confort. Pero no quiere decir que nosotros vamos a estar mal aquí en este lugar. Nosotros vamos a estar mejor que el mundo. Lo que pasa es que el mundo, la gente de afuera no entiende de juicios. Somos gente preparada y anticipada.
tenemos más del 90% del libro cumplido, solo nos falta un 10%. De acuerdo a las estadísticas y a las proporciones, basta con ese mínimo porcentaje que falta de veracidad para saber que esta historia es verdadera. Entonces, hermanos, nosotros queremos llevar este mensaje y hemos sido reiterativos para que ustedes, en el lugar donde se encuentren, en el país donde se encuentren, y si es que están en el paralelo 33, llámese Europa, Rusia, Norteamérica, en el paralelo 33, en ese nivel, en el hemisferio norte, salgan de ahí porque ahí va a ser los juicios con mayor peso. Y vayan a sus tierras, especialmente los latinoamericanos. El Eterno preparó un reducto en Latinoamérica. Es el lugar donde nos dio protección. Esta historia ya la hemos contado y sabemos que nada se escapa de esto. Y en la Biblia vemos en Abdías 1:20, pero en la buena traducción, en esa parte de la Biblia de las Américas, vemos que las 2 casas fueron llevadas al Negev, pero no al desierto del sur, que es el desierto del Negev en Israel, sino esa parte también hay que traducirlo como se tradujo todo, a centro y sur, al austro, a centro y sur América. Y aquí están ya esos reductos y a nuestros hermanos que están en los Estados Unidos, que realmente es muy difícil hacer un cambio o quitar ese sueño americano, les invitamos a que regresen. Las cosas están dadas. Este es el último Shemitah. Hace 5 días comenzó el penúltimo Shemitah, que es el Shemitah número 48. Tenemos este Shemitah y del próximo año, en octubre del próximo año, empezamos el último Shemitah, los últimos 7 años, y hasta aquí llegó esta historia de extraviados. Ya no habrá predicadores. Ya no habrá el mensaje de que ven Efraín, sale Efraín. Todos vamos a ser Jacob. Y si ustedes se quedaron en el confort de su casa, afronten las consecuencias. Se cierra esta historia. Y van a tener que someterse al nuevo orden mundial, y donde sus mismas familias los van a acusar y los van a denunciar por no someterse a todas las cosas que el orden mundial va a implantar en el hombre. Saludos, hermanos.